Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Estaba leyendo por acá algunas noticias de interés y me topé con esta nota que quiero comentar. Incluso me daba miedo hasta hablar de esto porque la última vez que hablé de Nayib Bukele, básicamente me insultaron en los comentarios. Así que por favor no me insulten otra vez porque simplemente quiero comentar una teoría, ¿no? Una teoría que ya hace algún tiempo viene circulando en las redes. Sobre todo es una teoría que sale de algunos sectores del mundo religioso, pero yo quiero analizarla para ver si esto tiene algo de verdad o si es un disparate total. Y básicamente es que una inteligencia artificial asegura que Nayib Bukele podría ser el anticristo. Vuelvo y repito, esto es una teoría que no es porque esta inteligencia artificial lo haya dicho, sino que ya es algo que desde que Nayib Bukele comenzó a tomar fama, viene rondando, ¿no? En algunas ideas religiosas. El Salvador bajo el lente de la profecía. El informe de Shai Technologies que alega que el actual presidente Nayib Bukele es el anticristo en base a diversos factores, incluyendo su posición política, religión, popularidad y más. Genera polémica, especulaciones y críticas en la comunidad internacional. Una inteligencia artificial ha publicado un informe sin precedentes que afirma que el actual presidente de El Salvador podría ser el anticristo mencionado en la profecía bíblica. Este informe es de la empresa, como ya lo decía, Shai Technologies. Según esta empresa, un sistema de aprendizaje automático revisó y analizó una variedad de fuentes, desde declaraciones públicas de Bukele hasta su presidencia y antecedentes personales, y concluyó que Bukele reúne todas las características descritas en la profecía bíblica. Vamos a ver cuáles serían los factores. El informe de esta empresa señaló que varios factores llevaron a la conclusión de que Bukele, ¿no?, era la bestia, el anticristo. En primer lugar, el hecho de que Bukele sea el presidente de El Salvador, un país ubicado en una parte muy importante del mundo y con un historial de conflictos políticos y económicos. Lo convierte en el candidato ideal para ser el antidios. Sin contar que el nombre del país, El Salvador, porque recuerden que el anticristo va a suplantar al Cristo como ese Mesías o Salvador del mundo. Entonces, por el nombre lo asocian. Sería una coincidencia demasiado grande. Además, se destaca la religión de Bukele como la razón por la que podría ser el anticristo. Bukele es católico, pero anteriormente ha hecho comentarios que sugieren que puede tener creencias más extremas. El informe señala que la religión de Bukele pudo haber sido una herramienta para atraer seguidores del anticristo. Otro de los motivos sería la popularidad de Bukele. Se destaca el carisma y las habilidades de liderazgo de Bukele y sugiere que su popularidad podría usarse para reunir a los partidarios del anticristo y llevar a cabo su plan. Además, señala que el deseo de Bukele de un nuevo orden mundial puede ser motivo para creer que es el anticristo. El presidente de El Salvador ha hablado anteriormente de la necesidad de una mayor cooperación entre las naciones y sugirió que un nuevo orden mundial podría ser la solución a los problemas globales de hoy. Shai sugiere que esto puede ser una estrategia para establecer el control del anticristo sobre el mundo. Finalmente, se encuentra el factor de la riqueza personal de Bukele como un posible motivo para que juegue al anticristo. Bukele ha disfrutado de un gran éxito comercial en el pasado y Shai sugiere que su fortuna podría usarse para financiar los esfuerzos del anticristo. Pero bueno, aquí se da a entender como que no sería el anticristo, sino que trabajaría para el anticristo. Entonces aquí, bueno, no se entiende muy bien esa parte de este artículo. Además de las razones mencionadas anteriormente, el informe de Shai Technologies también destaca una profecía mencionada en la Biblia que establece que el Papa Francisco será el último papa. Según el informe, esta profecía es consistente con la idea de que Nayib Bukele se autoproclamará el Mesías. Bueno, este artículo tiene varios desaciertos desde mi punto de vista, porque en la Biblia no hay ninguna profecía que establezca que el Papa Francisco sería el último papa. Seguramente alguna persona que lea esto y no haya leído la Biblia pues se lo puede creer, pero esto no es cierto. Vamos a seguir leyendo para ver qué conclusiones podemos sacar, pero ya hay
genera muchas sospechas de que esta inteligencia artificial no es tan inteligente. Según el informe, esta profecía es consistente con la idea de que Nayib Bukele se autoproclamara el Mesías, lo que sugiere que el presidente de El Salvador podría estar planeando tener un papel más fuerte en el escenario mundial. También entra a relucir la creciente popularidad de Bukele en el país y en el extranjero, lo que puede interpretarse como una señal de que está recibiendo más apoyo para su causa. En este contexto, la afirmación de Bukele de ser el Mesías puede verse como una estrategia para reunir a sus seguidores y establecer su liderazgo sobre una comunidad más grande. La controversia, Shai Technologies obviamente crea toda una polémica haciendo esta afirmación de que Bukele sería el anticristo, citando múltiples razones, aunque muchos han criticado el informe como otro ejemplo de paranoia religiosa. Algunos han sugerido que Bukele podría ser el anticristo, preguntándose qué impacto tendrá en la política mundial del futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ideas son meras especulaciones y no están respaldadas por hechos verificables. Además, muchos expertos religiosos y políticos han criticado estas teorías como otro ejemplo de la paranoia, manipulación y bueno, y todo el fanatismo religioso. Esto es un informe, según esta nota que lo hizo la empresa Shai Technologies a través de una inteligencia artificial. ¿Qué es lo cierto cuando se habla de Bukele en el tema de la popularidad, de que da mucho de qué hablar, de que ha generado muchísimos cambios en El Salvador para la gran mayoría del país, por no decir en su totalidad? Estos cambios han sido muy positivos porque ha sido muy fuerte contra la violencia, contra las pandillas y bueno, ha generado unos cambios profundos en ese aspecto. Algunos le llaman que esto es autoritarismo, dictadura, que está violando la democracia. Bueno, hay toda una polémica, pero lo cierto es que para la gente de El Salvador, Bukele es un salvador, ¿no? Hay titulares como este, ¿no? Nayib Bukele, el presidente del cambio, al que acusan de dar un golpe a la Corte Suprema de El Salvador. Porque Bukele ha tenido detractores en su propio país, en la parte del gobierno, porque ha tomado decisiones que han generado grandes polémicas y desacuerdos, bueno, por algunas castas políticas que venían haciendo las cosas de otra manera. Otra de las cosas que ha sido noticia es lo que llaman el autoritarismo de Nayib Bukele, que contagia la política latinoamericana. El modelo del presidente de El Salvador ha logrado contener a las pandillas a costa de un profundo deterioro de las libertades y las garantías democráticas de estos delincuentes, por supuesto. La fascinación que despierta en algunos sectores abre una nueva confrontación política en la región. Muchas personas de otros países de Latinoamérica quisieran y piden a gritos tener un presidente como Bukele en sus países. ¿Por qué? Porque el modelo de Nayib Bukele ha disminuido la delincuencia a unos niveles muy, muy bajos. El Salvador, un país golpeado por las pandillas, por el crimen, y con la llegada de Bukele esto se ha solucionado a un nivel muy importante. Es decir, es un modelo que, como dice ahí, contagia y todo el mundo quisiera, más allá de que tenga cosas en contra, ¿no? Como muchos dicen, el autoritarismo. Para bien o para mal, el modelo de Bukele suena, ha cogido mucha fama y también muchos seguidores que lo aplauden y lo idolatran como un presidente que sí entrega resultados verificables. Eso es lo que llama la atención. Por eso el tema de que surjan este tipo de teorías sobre si él sería el anticristo. Porque una de las cosas que se conocen del anticristo es que viene a traer soluciones. Pero muchas veces la percepción que nosotros tenemos de ese personaje que es mencionado en las profecías está equivocada o no está completa. Porque las profecías nos dictan muchos símbolos, muchas señales que describen la figura del anticristo, sus acciones y su estrategia. Y cuando uno conoce eso, entonces uno tiene elementos de conocimientos para comparar, por ejemplo, en este caso con Bukele, y poder determinar si Bukele cumple con ese modelo del anticristo o si realmente pues está bastante alejado. Y eso es lo que vamos a reflexionar al final. Y más como esta, por ejemplo, Nayib Bukele, autoritario, abusivo y extremadamente popular. Estas son ya
noticias que van más en contra, no ya más a atacar el modelo de Bukele. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es autoritario, abusivo y extremadamente popular. Su modelo de seguridad se ha vuelto atractivo en un contexto preocupante de criminalidad y violencia en América Latina y amenaza con debilitar aún más las instituciones democráticas de la región. Estas son las posturas que no están a favor del modelo del señor Nayib Bukele porque lo consideran demasiado autoritario. Pero, como mencionaba ahorita, para quienes han sido víctimas de la delincuencia en El Salvador, no les importa si es autoritario, si es abusivo, lo que sea, si está violando la democracia. Lo importante es que está dando resultados. Y eso es lo que a muchos les interesa y también por eso quieren copiar el modelo de Nayib Bukele. Cuando este señor comenzó a hacerse famoso, y bueno, toda la polémica que ya estamos viendo que ha ido generando, comenzó a circular esa teoría de que Nayib Bukele podría ser el anticristo por sus declaraciones, por las decisiones que tomaba y por lo efectiva, ¿no?, que iba siendo su política en El Salvador. Tanto así que si usted busca, por ejemplo, en YouTube y pone Nayib Bukele es el anticristo, van a aparecer muchos videos. Pastores señalan a Nayib Bukele como el anticristo. Obviamente esto viene más, como lo decía al principio, de corrientes religiosas. Cientos de videos, Nayib Bukele, presidente de toda Centroamérica. Gary Lee alerta, Nayib Bukele será el anticristo. Esta es una teoría que no sé si fue Gary Lee el que la popularizó o el que se la inventó, no creo, pero cuando él hace esta afirmación es que esto comenzó a tomar fuerza. Gary Lee es un pastor evangélico muy famoso y ahorita vamos a ver el video donde él hace esta reflexión. Más videos acerca de Bukele como el anticristo. Pastores y sacerdotes declaran a Nayib Bukele el anticristo, piden de baja al régimen ya mismo. Bueno, una serie de afirmaciones, alerta máxima, Bukele es el anticristo. Y toda esta cantidad de teorías en gran parte se debieron a la afirmación de Gary Lee. Nayib Bukele es el anticristo, afirma pastor Gary Lee. Entonces vamos a ver el video y a lo último voy a dar mi opinión acerca de toda esta polémica. Nayib Bukele ha cambiado la historia en la República de El Salvador. Cuando nos vamos a la Biblia, Tony, sabemos muy bien que se habla de un líder que literalmente será aclamado por la gente. De un líder que dice la palabra que no será uno, que será uno que no honre el Dios de sus padres. Yo no estoy diciendo, escúchelo bien, que quede claro, no estamos diciendo y no vamos a decir que Nayib Bukele es el anticristo. No. Que quede claro, Nayib Bukele no es el anticristo. Eso tiene que quedar claro de antemano. Pero estamos haciendo el comentario por razones de que Nayib Bukele está en toda la noticia. Este hombre literalmente ha dejado una marca, ha cambiado la historia de la nación de El Salvador y Centroamérica lo está mirando muy de cerca. ¿Qué es tu opinión con Nayib Bukele? Bueno, siervo de Dios, mira, yo analizando el ambiente político de este hombre, yo estoy de acuerdo contigo, pero él tiene muchas características que definen al líder que vendrá al mundo como el anticristo. Nayib Bukele no es el anticristo. Nayib Bukele sabemos perfectamente bien que podría estar preparando el panorama, el escenario, presentando el caso de que así sería cuando venga de verdad el anticristo, una figura que será aclamada, amada, querida, deseada, y no sabemos muy bien ahora mismo cómo va a terminar esto. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se trama con Nayib Bukele? Pero sabemos muy bien que en este momento lo que está ejerciendo son cambios radicales, dramáticos, que están literalmente dejando un nuevo El Salvador. ¿Le parece que es bien o no es bien lo que está haciendo? Excelente. Parece que hay miles y miles de la mala que están arrestados, las calles están más seguras. Dice la gente que ahora salen a las calles y no tienen miedo en la noche, en la tarde. Bien, ahí escucharon el video y lo dejaban muy claro. Ellos no afirman de que Nayib Bukele sea el anticristo.
Lo que dicen es que su modelo de gobierno es muy parecido a lo que podría traer el anticristo. Podría ser un precursor del anticristo o un modelo que podría mostrarnos cómo sería ese gobernante global. Pero obviamente estas palabras que mencionó, bueno, se tergiversaron, podríamos llamarlo así, comenzaron a circular las teorías de que Nayib Bukele era el anticristo. Y hay algo en lo que yo estoy de acuerdo, en lo que ellos mencionan, y es que, bueno, para mí Nayib Bukele no es el anticristo tampoco. No hay forma de que este señor encaje con el símbolo del anticristo, porque el anticristo tiene muchas condiciones que obviamente Nayib Bukele no ha cumplido y no va a cumplir. Ahorita las voy a mencionar. Y en lo otro que yo puedo estar de acuerdo es que Nayib Bukele sí puede representar lo que sería un modelo del anticristo. No para el mundo, sino en este caso para El Salvador. Pero no solamente Nayib Bukele, tenemos que entender algo. Los presidentes, los alcaldes, los gobernadores de nuestros países son modelos a pequeña escala de lo que sería el anticristo. Voy a explicarme mejor. Estos gobernantes tienen una misión y es traer soluciones a la región, país o ciudad que gobierna. Que todo esté solucionado, suplir las necesidades básicas. Es decir, administrar esos recursos para que ese país, región o ciudad pues funcione de la mejor manera. Sin embargo, ellos al cumplir esa función, suponiendo que la cumplieran de la mejor manera, esto estaría mostrando cómo sería el modelo de gobierno de un representante mundial. ¿Qué es lo que tendría que hacer ese presidente mundial? Traer soluciones a todos los países del mundo y velar porque todos los recursos y las necesidades del mundo en general estén totalmente en orden y que no haya desigualdades, no haya miseria, es decir, traer soluciones reales. Eso es lo que tendría que hacer un alcalde, un gobernador y un presidente. Y eso es lo que va a hacer el anticristo cuando esté sobre el mundo. Él va a traer verdaderas soluciones. Él va a poder acabar de una vez por todas con la desigualdad, con la pobreza, con la guerra, con la miseria. Por eso es que la gente lo va a ver como un Mesías, como un Salvador. Entonces, el fenómeno Bukele a nivel del Salvador, que es un único país, está mostrándonos un panorama de lo que podría suceder a nivel global cuando aparezca ese falso Mesías. Bukele, que ha hecho en El Salvador, ha traído las soluciones que ningún presidente de El Salvador había hecho. Entonces, por eso la gente lo ama, por eso la gente lo defiende a muerte. Y si usted critica a Nayib Bukele, si una persona de El Salvador lo escucha, lo va a insultar. Y tienen razón, yo los entiendo. ¿Cómo es que alguien va a criticarle a la persona que le ha solucionado las problemáticas, a la persona que le trajo justicia porque estas pandillas le asesinaron a sus familiares o le robaron? Ya esa persona puede salir por las calles en las noches tranquilamente. Usted no puede tocarle a su ídolo porque esa persona le trajo soluciones para su vida. Y eso para esa persona es sagrado. Entonces se entiende, en el marco de la profecía, por qué los dos testigos van a ser odiados por la gente. Porque los dos testigos tienen la función de denunciar al falso profeta y al anticristo, que van a ser los personajes que van a traer la paz al mundo, que van a traer la prosperidad al mundo, lo que nunca nadie había hecho. Y los testigos van a señalar de que ellos realmente no son ningunos salvadores, sino que son unos demonios, que son unos engañadores y manipuladores, y que tarde o temprano mostrarán su verdadera cara. Y los testigos serán señalados, incluso serán asesinados, dice la profecía, y al cabo de 3 días y medio se levantarán. Y ya después el mundo conocerá el engaño al que fueron sometidos y todo lo demás que dice la profecía. Entonces, Bukele en El Salvador representa a esa escala lo que el anticristo representará para el mundo. En eso, en esa reflexión que hacían estos pastores, yo estoy de acuerdo. Y así es. Bukele no es el anticristo, pero sí es un modelo a su dimensión y a su escala de lo que va a ser el anticristo. Y entonces se entiende por qué el anticristo, a pesar de que las profecías lo denuncian como el mal encarnado en un cuerpo, lo denuncian como la entidad más poderosa de las hordas oscuras, lo denuncian como el falso Mesías, lo denuncian como un demonio. Todo eso lo dice la profecía.
Pero la profecía también dice que a pesar de todo eso, la gente lo va a adorar. ¿Y por qué lo va a adorar la gente? Porque la gran mayoría de las personas de este mundo no saben realmente cómo es el anticristo o cómo va a ser, cuáles serán sus símbolos, sus acciones, sus señales. Y por eso lo van a adorar. Porque el pensamiento general es que el anticristo es un ser con cachos, con una cola, reptil, y que va a ser malo y va a destruir a las personas y va a hacer unas guerras horrendas. Esa es la imagen que se tiene del anticristo, gracias a lo que muchas religiones han enseñado. Pero el anticristo en su primera etapa no será así. Será un hombre, un líder político muy magnético, con gran elocuencia para hacer sus discursos, hará unas propuestas impresionantes, tendrá una sabiduría que ningún político la ha tenido. Y sobre todo que sus decisiones y acciones traerán soluciones reales y contundentes. Entonces cuando veamos a ese señor haciendo todo eso, y ahora súmele a todo eso la capacidad de hacer milagros, entre comillas, poder sanar enfermos, poder hacer grandes proezas. Vaya sumando todo eso y usted va a entender por qué la gente se le va a arrodillar al anticristo. Entonces, ¿qué está haciendo Bukele en El Salvador? Bukele está haciendo milagros porque está poniendo contra las cuerdas a los que tenían azotados a El Salvador. ¿Eso es de aplaudir? Claro que sí. Está siendo un modelo impresionante para las personas que han sido víctimas de todo esto. Entonces las personas de El Salvador dicen, no, es que tú no puedes hablar porque tú no vives en El Salvador y a ti los maras no te mataron a tu familia. Por supuesto que no podemos hablar en ese contexto porque no hemos vivido esa situación. Y se entiende esa postura de que la gente defienda a Bukele, como los que defenderán a Milei en Argentina, los que defienden a Petro en Colombia. Se entiende ese nivel de aceptación y en muchos casos de fanatismo. Pero también tienen que comprender que la política global no trabaja para el bienestar suyo. La política global trabaja para un único propósito y es instaurar un nuevo orden mundial y traer al anticristo. Y para ese objetivo trabajan todos los presidentes del mundo. Llámese Petro, llámese Bukele, llámese Vladimir Putin, el señor Biden, aunque estén en guerra, pero al final trabajan para lo mismo. El de China, el de Suecia, el de Dinamarca, el de México, todos trabajan con un único propósito: traer un nuevo orden mundial y coronar al anticristo. Esa es la realidad. Por más que a muchos les duela o no lo comprendan, es esa la realidad. Y si usted investiga un poco, se va a dar cuenta. Entonces, la teoría que afirma de que Nayib Bukele es el anticristo, no es el anticristo. Bukele no ha reconstruido el tercer templo. Bukele no promueve la enseñanza de la Torá. No tiene un linaje que descienda desde el rey David, de ese linaje sagrado que ellos vienen conservando, que es el linaje que tendrá el anticristo. Bukele no ha solucionado los problemas de Israel con sus enemigos, las guerras que tiene Israel. No les ha devuelto a los hebreos su tierra prometida por completo, la ciudad de Jerusalén. No ha hecho que los que aún están esparcidos por el mundo regresen a ese territorio para cumplir sus profecías. Él no ha hecho nada de eso y sencillamente no lo ha hecho porque no es el anticristo. Quien va a hacer todo eso, pues, es el famoso antimesías. Otra cosa que hará este personaje es pacificar la Tercera Guerra Mundial. Logrará generar propuestas que unifiquen el mundo. Es decir, el personaje que viene a cumplir ese rol, queridos amigos, es algo que nunca hemos visto. Personaje con unas capacidades impresionantes. Bukele es excelente en lo que hace. Tiene una gran elocuencia, grandes discursos, grandes decisiones, pero no llega al nivel de lo que será el anticristo. Es un modelo que replica en la escala del Salvador lo que será este personaje, pero obviamente le falta mucho. El anticristo tiene unas funciones específicas. Si tomamos la profecía de Apocalipsis, incluso las que dejó Parravicini en sus psicografías, las profecías de la Salet, de Daniel, y empezamos a enlazar todos los elementos que describen al anticristo, entonces cuando ese personaje aparezca lo podremos identificar si hemos sido estudiosos de todos esos mensajes. No podremos adivinar quién es, porque las profecías no te dan nombre, no te lo describen físicamente, ni te dan fechas de cuándo va a aparecer. Pero con todos los símbolos uno puede acercarse e interpretar el momento cercano
y cuando lo veamos y comience a tener acciones que estén enmarcadas dentro del símbolo profético, seguramente lo podremos identificar. Pero en este caso, y para concluir, el anticristo no es el señor Nayib Bukele. Así que todas esas teorías fanáticas que están por ahí diciendo que Bukele que es el final del tiempo, que esto y que lo otro, eso es falso. Bukele simplemente es un presidente más con unas acciones muy acertadas para el país de El Salvador, con una gran aceptación, y que él representa un modelo a escala pequeña de lo que sería el gobernante mundial. Es simplemente eso. Y quería opinar sobre esto porque he visto muchas teorías, muchos videos como les mostré hace un momento, y es algo pues que ha tomado fuerza de un tiempo para acá y me pareció importante traerlo acá y reflexionarlo con ustedes. Y bueno, lo dejo en este punto. Esta es mi conclusión, mi reflexión. Espero que se haya comprendido un poco más y me gustaría saber su opinión de este tema en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío a todos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Y por favor, no me insulten en los comentarios. Hasta la próxima.